Ave María Purísima. Muy buenas tardes para todos. En este sexto día de novenario a nuestro santo patrono, el Sagrado Corazón de Jesús, nuestro lema es esperanza con los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Va a presidir nuestra Santa Misa el Padre Víctor Luis Cabañas, fundador del primer canal católico del Paraguay, Ñan de Yarañé. Y vamos a rezar esta Santa Misa en acción de gracias al Dios Padre Todopoderoso, a Jesús Misericordioso, al Sagrado Corazón de Jesús, Divino Niño Jesús, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Juan Evangelista, la Virgen María, San Cayetano. Por la salud de la familia Zaragoza Cáceres, Cáceres Ríos, por la Comisión Los Jardines, por la perseverancia de los hombres valientes del Santo Rosario de Colonia Thompson. También vamos a rezar por la salud de nuestros hermanos, por Juana Bautista, Mercedes, Tomasa, Marcos, Luana, Ramón, Antolina, Antonio, Alexandra, Lucía, Jonathan, Andrea Lucía, Pablo César, Liz María, Maximiliano, José Marcial, Cristian Daniel, Claudia Sofía, Sofía Ailén, Miguel Ángel, Griselda, Marta Eugenia, Deolinda, Blanca Darlisa, por la familia León, por Lucas Emanuel. Rezamos también por nuestros hermanos difuntos, por Pedro Luis, Aurelio, Jorge, Gabriel, Rosalía, Celedonia, Dionisio, Bernarda, Buenaventura, Jenny, Jacinta del Rosario, Esteban, Hilaria Julia, Eustaquia, María Regalada, Florencio, Candelaria, Francisco, Angélica, Mingo, Manuel, Fernanda, Gilberto, Pelagia, Teófila, Idalina, Presentado, Catalino. Por los angelitos, Enrique Manuel, Emanuel de Jesús, Wendy y Francesco. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Hoy el Señor se nos presenta sacramentalmente, totalmente quiere adoptarnos como sagrarios suyos. Cuánto amor y bien para nosotros. Con su resurrección no quedamos solos. Él queda en todos los sagrarios del mundo y en nuestros corazones. Esta es la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, es decir, en el pan y el vino consagrados durante la misa. La Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Participemos con mucho gozo de esta Santa Misa. Cantamos todos juntos y recibimos al presidente de celebración.
corazón es más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús. Tú eres siempre mi dicha y encanto, tú eres siempre mi paz y mi luz. Ser quisiste mi fiel compañero en el valle del llanto y dolor. Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro ideal de mi amor. Corazón el más puro y más santo, corazón de mi dulce Jesús. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Viva. Viva nuestra comunidad. Viva. Viva Corpus Christi. Viva. Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, qué alegría. Primera vez yo la vende capilla, ve. Primera vez. Pende añado y sendiera, lleva. Ayer nunca nace con vida ahí. Bueno, pero hoy por primera vez, después de haber recibido esta linda invitación, nos encontramos para celebrar nuestra fe. Peñan de música en que te tella como himno de entrada, ¿verdad? Del corazón tan humilde, el corazón de Dios. Hey, yo ingola ñande yarañe, tanto amó Dios al mundo que envió a quién? A su único hijo. ¿Para qué cosa? Para salvarnos, para redimirnos. Ustedes ya están en este sexto día de este novenario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y todo novenario tiene que significar para nosotros un crecimiento. Operar este día en la palabra de Dios, además de ayudarnos esta gran solemnidad de Corpus Christi, tuisaña en ayuda para entender que el amor de Dios siempre se manifiesta de alguna manera apea la tembi ujina, porque ya carumante a la gato anguay se lleva la ñana en barete. Da ya caruino, somos anémicos como cristianos, somos anémicos en nuestra vida espiritual. Así que, queridos hermanos, con gran alegría estamos transmitiendo el primer canal católico en el Paraguay. Así es que espero que se hayan perfumado todo. Peña perfumado ahora, Pues ya se da la tele para ver esa lleguita ahí. Pueden ver eso como comunidad. Y sobre todo para celebrar con todo lo que en el Paraguay, por todas partes. Incluso en el exterior, allá va. En varios países donde hay muchos paraguayos, de acuerdo a Besay, la ñande yarañe. Así es que con entusiasmo para acompañarles y pedir también por ellos al Sagrado Corazón de Jesús que nos acompañe y nos ilumine. Vamos a iniciar con mucho entusiasmo y vamos a hacer la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama tanto y se manifiesta en su corazón, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y bueno, al comenzar entonces nuestra misa, lo primero que hacemos es reconocernos pecadores. A peñan de yara non debe, pecurusure non debe, entonces, ñamoñe puno lleva aña mañá, vaya pa peñan de yara ñandere juete, vaya pa mano ñandere jaepe, para perdonarnos, para redimirnos. Así que la icatúa ye ñañesuta, aña ñamoñita pecurusure non debe, allá llevaré perdón al Señor. Aquí tienen la cruz En un momento de silencio, Señor Jesús, te pedimos perdón por nuestras desidias, te pedimos perdón por las veces que no nos hemos comprometido en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Te pedimos, Señor, por las veces que no fuimos buenos cristianos. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no fuimos honrados ciudadanos con la gente, con nuestra capilla, con nuestra familia, por todas aquellas veces, Señor, que no tuvimos el coraje de denunciar lo que es malo, por aquellas veces, Señor, que corrimos de nuestras responsabilidades. Operar humildemente con Ana, lo ya por la silencio, a pedir por ahí, Señor, pidiendo perdón y que nos perdones verdaderamente todas nuestras faltas.
Y con el canto ahora le pedimos perdón a Dios. Por Yahu vereko ñande yara ore. Por Yahu vereko ñande yara ore. Por Yahu vereko Jesucristo ore. Por Yahu vereko Jesucristo oré. Por Yahu vereko Yamde yara oré. Por Yahu vereko Yamde yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y vamos a glorificar a Dios porque ya con fuerza y entusiasmo el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, que nos das la alegría de celebrar las grandes obras de tu amor por medio del corazón de tu Hijo muy amado, el Sagrado Corazón de Jesús. Concédenos que en esta fiesta del Corpus Christi, que de esta fuente inagotable de su corazón, alcancemos la abundancia de tu gracia para nuestra vida, nuestra familia y nuestra comunidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, esta presencia de Cristo entre nosotros, a través de su palabra, nos prepara la presencia eucarística en nuestro corazón, fuente y culmen para nuestra vida cristiana. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem,
que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. El Señor extenderá el poder de tu cetro, domina desde Sión, en medio de tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como rocío desde el seno de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Glorifica, Sión, a tu Salvador. Aclama con himnos y cantos a tu jefe y tu pastor. Glorifícalo cuanto puedas, porque Él está sobre todo elogio y nunca lo glorificarás bastante. El motivo de alabanza que hoy se nos propone es el pan que da la vida. El mismo pan que en la cena Cristo entregó a los 12, congregados como hermanos. Alabemos ese pan con entusiasmo, alabémoslo con alegría, que resuene nuestro júbilo ferviente, porque hoy celebramos el día en que se renueva la institución de este sagrado banquete. En esta mesa del nuevo Rey, la Pascua de la nueva alianza pone fin a la Pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo. Las sombras se disipan ante la verdad. La luz ahuyenta las tinieblas. Lo que Cristo hizo en la cena mandó que se repitiera en memoria de su amor. Instruidos con su enseñanza,
consagramos el pan y el vino para el sacrificio de la salvación. Es verdad de fe para los cristianos que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes y no ves es atestiguado por la fe, por encima del orden natural, bajo la forma del pan y del vino, que son signos solamente. Se ocultan preciosas realidades. Su carne es comida y su sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo, todo entero. Se lo recibe íntegramente, sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben mil, tanto estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Es vida para unos y muerte para otros. Buenos y malos, todos lo reciben, pero con diverso resultado. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Cuando se parte la hostia, no vaciles. Recuerda que en cada fragmento está Cristo todo entero. La realidad permanece intacta, solo se parten los signos y Cristo no queda disminuido, ni en su ser, ni en su medida. Este es el pan de los ángeles, convertido en alimento de los hombres peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos, que no debe tirarse a los perros. Varios signos lo anunciaron: el sacrificio de Isaac, la inmolación del Cordero Pascual y el maná que comieron nuestros padres. Jesús, el buen pastor, pan verdadero, ten piedad de nosotros, apaciéntanos y cuídanos. Permítenos contemplar los bienes eternos en la tierra de los vivientes. Tú, que lo sabes y lo puedes todo, tú que nos alimentas en este mundo, conviértenos en tus comensales del cielo, en tus coherederos y amigos junto con todos los santos. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron a los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Jesús les respondió: denles de comer ustedes mismos. Pero ellos le dijeron a Jesús: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de alrededor de 50 personas. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Viva el Corpus Christi. Viva. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Viva. Y viva nuestra comunidad. Viva. Fuerte aplauso para nosotros entonces. Bueno, ya guapo misa, pues mía lleva. Vamos a reflexionar esta palabra de Dios que es tan linda hoy en este sexto día mañana. Y justamente veo que en la organización que ustedes tienen, en este sexto día la ñane tema, un tema demasiado importante que la iglesia nos propone. Aniga tú y la ñandere sarayo con a tema con Avi, ¿verdad? Porque estamos en una realidad de la vida humana. Y en toda vida humana siempre tenemos triunfos, alegrías por el don de la vida. Peñan de yara o me añan de lleva. Peñan de bo ya es bo pesa ñan de bo yero que añan de bo a ñan de bo a cunuya. Pero están también estos, queridos hermanos, en este tema, en el sexto día, esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados. Lastimosamente, Yarecoa y Ñandeapitebe, todas estas situaciones de vida. Y por eso es que nosotros estamos aquí reunidos. JPS yo que fuera de una manera demasiado especial, porque Peñembo es nada más y nada menos que al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Y el Sagrado Corazón de Jesús justamente, a mañana tiene algunas promesas demasiado importantes. Upeana de Teo y Ñandeye Iguana. Me va a ver igual de memoria las 12 promesas. ¿Dere igual las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús? No, herente más hacer porque ande igual. Ande igual, ande. Ah, va a ver, apenas el Sagrado Corazón de Jesús, la vende patrono. Anda ve igual. Entonces, ya puede hacer catequesis, soy, ¿entendiste? Catequesis, entero que esté allí igual. Haciendo igual para allá, pero ya esa va a yara. Allí va. Primera promesa, viendo por aquí, porque esto es demasiado importante. 1673, esta santa que se llama María Alacoque, de Francia, Beigo. O aparece una visión del corazón. Porque, queridos hermanos, la palabra lev, pese allá el hebreo, pese a aparecer en la Biblia, lev, en hebreo. Quiere decir el corazón, pero el corazón, bueno, es solamente esa valvulita que tenemos aquí en el medio de nuestro pecho y que está latiendo y que está distribuyendo la sangre. Sino que para el que escribe la Biblia y para nosotros también, este bebé coña de enamorada es la bella. Ay, mi corazón. Ay, mi corazón. Allá la bendecica. Ay, mi corazón. Espero que hasta ahora, después de 30, 40 años, mandarine, pellete, ay, mi corazón. Allá va. Estaba con ay, mi riñón, ahí se cancuera así, va la belleza. Bueno, el corazón significa sobre todo el latir, y por eso de ahí viene el amor, el que te da la vida. Ya oía digo, ay mi vida, todos estos elementos, queridos hermanos, son lenguajes para expresar nuestro sentimiento. Apeajina lleva la Santa María Alacoque, Margarita Alacoque, que había recibido en esa visión el corazón de Dios, el corazón que late por nosotros, el corazón de un Dios que nos dice, no quiero sacrificios, no quiero holocaustos, no quiero cosas externas. Lo que yo quiero es, ¿qué cosa? Misericordia. Y justamente de ahí viene la palabra misericordia. Porque misericordia quiere decir mísero dice, ese que necesita, véala mísero, el mísero. Bendiga tú yo, aniga tú y tindu bebejina, o tirirube lleva. Upeala mísero. De ahí viene la palabra miserable. De ahí viene todo lo que significa esa pobreza. Pero después es misericordia. Japea latín dice cordis, dice corazón. ¿Entienden? Quiere decir que es el corazón que late y que ama ¿por quién? Por ese que está enfermo, por ese que necesita, por ese pobre. Este día la ñane tema, pea oígina. Japeña moñe purumo hoy la ñane evangelio. Hey, moí curiña, de la misma cosa de veña de evangelio ya le hago este día. Fíjense cómo Jesús dice, Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Necesidad de ser sanados.
queridos hermanos, es la misericordis, el corazón de un Dios que nos ama, que nos quiere, y entonces por eso se preocupa de cada uno de nosotros. Y por eso, cuando le aparece el Sagrado Corazón de Jesús a María Margarita de Alacoque, 1673, miren lo que le dice. Primero, les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Todas las gracias, pendere y cote, para vivir bien en tu matrimonio, como sacerdote, como obispo, como gobernante de una nación, como intendente, como herea. Entonces yo te voy a dar las gracias para que vos puedas regir bien y hagas bien tu vida, lleves bien adelante tu vida. Anín de Pocané, anín de Yapú, anín de Yapola y Bahía. Entonces, las gracias que necesitamos para vivir bien. Segundo, les daré paz a sus familias. Upeantero de tea, ñandeña y goteme. Pepe agua puede llevar. Jala ñandeña y empomonado ciertamente yarecota la paz en el corazón. Solamente las personas que engañan a los demás, solamente aquellas personas que no viven de acuerdo a lo que Dios nos pide, entonces ñandema, ese ya es guanibe. Huguay capi y. Ese ya es Huguay capi y. Mala Huguay capi y. Pero que ya hay, ¿no? Hoy vamos a ir y favorito. ¡Ay! Gente de Uruguay o lo que sea. A disparar, bebé. Entonces ya atendé. Y bebé, porque en de Uruguay capi y. Porque eres igual por una la ya por hija. Entonces no vas a tener paz en tu corazón. Ahora cuando uno verdaderamente ama, quiere, ahí está el Sagrado Corazón de Jesús. Qué importante que es el patrono de ustedes. Bellas algunos, entonces venían de Yara, nos viene esa paz. Porque nosotros vivimos con la conciencia tranquila. Con la conciencia, conciencia tranquila, queridos hermanos. Ustedes piensan que esas personas que están al frente por ahí y roban al Estado, al pueblo, etcétera, que ellos están tranquilitos y pueden salir por la calle así, o correr, pero y ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está? Ya te veré, no. Tiene que tener 3, 4 guardaespaldas. Apenas suben, somos presidente de la República, somos ministros. Ya recojan a todo un ejército, veñan de la pecueria. Baire, porque ñan de Uruguay capi, porque anda ya pues na la iponá, porque ñan de montaña, ñan de Yapú, y no hacemos lo que prometemos, ¿entienden? Así que no hay paz en el corazón. No hay paz en la conciencia. Y sin embargo el Sagrado Corazón dice, les daré esa paz en la conciencia, en el corazón. Otro, les consolaré en todas sus penas. Y claro, queridos hermanos, yandego las ya sufrimos y no manoro a alguien, hoy no las hace alguno ya accidental, o cualquier otra situación, perdemos nuestro trabajo, o lo que nos suceda, situaciones difíciles, penas y dificultades en la vida. Entre los detalles, pero sin embargo el Señor dice, en la medida en que nosotros confiamos y nos aferramos a Dios, somos capaces también de asumir nuestra cruz. Nuestra, es importante. El que quiera seguirme, que tome, vaya cosa, su cruz y me siga. Y esto es esencial y fundamental. Entonces por eso nos consolará en nuestras penas. Otro. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Su refugio. Refugio del pecador, ya oigo, en la hora de la vida. Es decir, queridos hermanos, Dios nos libra de las tentaciones. Dios nos libra de las cosas de corrupción. Por ejemplo, hubo alguno de purucea, lleva. Debe que tú, de prestar nombre. Pero donde hay poner a la pebe, hasta la anderera. O lleva a ofrecer de esta poner la plata, le lleva algo y bahía. Y sin embargo el Señor dice, yo voy a hacer refugio para vos. Por no que el are pemba eva ibe. Refugio del pecador, refugio de aquel que honra a mi corazón. Otro, derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas. Cuatro y por una vez más, va a irse upea. Upea dice, en la medida en que el Sagrado Corazón nos promete bendiciones en nuestra vida. ¿Por qué? Y porque nosotros buscamos hacer el bien. La empresa significa todo proyecto que busca el bien, no solamente mío,
lleva, sino que toda empresa que se dedica al bien de la comunidad. El bien de la comunidad. Esto, querido hermano, es esencial. Pedagogo de vida cristiana. La Biblia se escribe justamente ¿para quién? Para la comunidad. ¿Para quién se escribe? Para la comunidad. Ahí se años, Señor, a veces y la Biblia, yo y Dios me confieso y la protestante. No, de niña confesañan de Yanadi. Es la comunidad, queridos hermanos, verdaderamente la que te va a pedir cuentas. Nosotros rendimos cuenta a la comunidad. A ver cómo mundo va a pegar indo uy años. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde salimos? Muy yo. Y para que ese niño esté en el vientre, ¿de qué necesitamos? De una mamá y de un apeaje y se comunidad. Upea y se comunidad. Ya nace mamá o y tenemos coin, ¿entiendes? Papá y mamá. O sea que nuestra esencia, queridos hermanos, es la comunidad. De por nuestro egoísmo, justamente después ñañemos 4 años. Como si fuese que nosotros no necesitamos de nadie. Se ave la amandad, se ave la arecopa, se ave la icuacén de imbae. Y sin embargo, si tu mamá y tu papá no te cuidaron, por lo menos, ¿hasta cuántos años necesitamos que los padres le cuiden a los hijos? ¿Cuántos años vos tenés, niña? ¿Vos? ¿Cuántos años tenés? 10 añitos. ¿Y dónde estás trabajando vos? Ningún lugar. En ningún lugar todavía. ¿Y a quién le mantenés vos? A nadie. ¿Cuánto es tu sueldo? No tengo. No tengo. Bueno, ya. Jamás ñanga de coco comita cuña 10 años. ¿Quién? Sus padres. A 10 años más no me hueva. Habéis 11, habéis 12, habéis 13, 14. Algunos a tus 40 van a ir a independizar. O depende de la y tú ahí, allá. Bueno, pero ve allá y te iba. Cada vez os faltaba da la opoa, sino que hoy po. Upea hoy po. Da la opoa. Bueno, queridos hermanos, esto es esencial. Porque justamente dice aquí el Señor que va a derramar, dice su gracia, sobre todas nuestras empresas, sobre todo aquello que nosotros proyectamos para hacer el bien a nuestra comunidad. Esto es esencial, porque alguna vez ñandé, pega la falta de ñandé. Otro, los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Ya es maguripea. Mísero cor cordis. Peñan de llanas y añandé en el tema de hoy. El Señor es tan misericordioso. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos, la misericordia? Ya dijimos, el corazón de Dios cor cordis hacia el mísero. Pero miren una cosa, y esto es esencial que sepamos. La misericordia está encima de todo, incluso de la definición de Dios. Porque la definición de Dios es justamente, se dice, justicia. A este día venían de Yarañe en la primera lectura, venían en Duacue, ya se a mí vende manduaba. Va ella era perreñas en Duacue que se encontró con Abraham. ¿Cómo se llamaba? El rey. A la cuenta. Pende vale, Tevio, un fuerte aplauso para ustedes. A la cuenta. Seamos anda picuamo ahí, ¿no? Melquisedec. Pero cuando haga por anduta me dice a mí va a decir el nombre Melquisedec. ¿Qué quiere decir el nombre Melquisedec? ¿De dónde viene? Daiquai en demase. Va a decir la Melquisedec, Daiquai en demase. ¿Qué quiere decir Melquisedec? Daiquai. Pelle baitese Daiquai, pelle. Bueno, Daiquai, pero Angabicuata. Ese es un nombre hebreo. Melech, Melech quiere decir rey, rey, Melech. Y Sedek en hebreo quiere decir justicia. Amba dice la Melech Sedek, Melquisedec, ñandella castellano ve. Ahora dice rey de justicia. Amba dice la Melquisedec, rey de justicia. Y esa es la definición de Dios. El rey que era Melquisedec dice viene. ¿Rey de dónde era? De Shalom, Jerusalén, de Jerusalén, y se ve a la ñaneña M. Shalom quiere decir paz. Jerush quiere decir ciudad. Jerusalén, upea y seina, Jerusalén. Melquisedec es el rey de la justicia de este lugar que se llama Jerusalén. Y es el que viene justamente y le ofrece, ¿qué cosa? Le ofrece pan y vino. Hoy que estamos celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo, nos hace recordar los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque justamente, miren cómo coincide lo que el Señor nos va a ofrecer justamente, ¿verdad?
mi corazón, allí ustedes van a encontrar un océano de misericordia. La misericordia está por encima de la justicia, de Sedec. ¿Saben por qué? Que es la definición de Dios. Dios es justicia. Dios es justicia. Upeare coñande ya anga a vender macanea que este anga yeto pata anga yande yarandi. Remondago a vender yapu que esto que aquello, bueno, orendi gatiro yapón va bebé, porque endere con la poder, ere con la cuestión política, ere con la cuestión de los militares, ere con la hererea. Pero tranquilo nomás, amigo. Tranquilo, tranquilote. Va, ere, porque te vas a encontrar con quién? Con la justicia de Dios. Dios es Sedec, Dios es justicia. Pero queridos hermanos, para que no nos desanimemos, ñande yaramo ñande de la misericordia. ¿Por qué? Porque yo de repente aye esa pealle, esa cuasa, pues a la daguataijina por el camino del bien. Daya poponaina, acuarucaneina, ayapola iba ahí, se mondase yapu que pea que amó. Y entonces, ¿qué quiere decir misericordia? Misericordia, el corazón de Dios, upeaco y seina ñande yaron bohasan de peipo. Hande pea, petuyucuawi. Eso quiere decir misericordia. Siena igual, abe oíse ayuse arbigurico, calle y abeía. Jamón y japa, amoígado. Menos mal había domita y peyumía pe engañar ese cosas si no nacemos allá ese. Esa mala vende intendente. Hasta castigar la vende intendente. A veces pesa me contar la vende calle, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la vende calle? Abe, ¿cuál vio? Esa, avenda pequeña, pequeña, babe. Esto ya tenía que estar 2, 3 veces más guau, ya faltaba, güey. Jamón y la faltó, da igual. Intendente bolsillo, o si no, no sé de quién, de lo político. ¿Me entendés? Entonces, queridos hermanos, ante la corrupción, cuando vos te das cuenta y decís, Señor, yo hice mal, Señor, no puedo seguir viviendo así. Ya llegues a cuenta, entonces ahí Dios te pasa la mano. Y eso se llama misericordia. Hande pe ave tuyo cuavi. Eso quiere decir, queridos hermanos, yo les voy a dar esa misericordia, pero a aquella persona que se arrepiente, Landende yesa cuajeno, halande siempre, yo todo bien, yo hago todo bien, yo, hande ya puina. Entonces es importante que entendamos cuando el Señor nos ofrece y nos dice que su misericordia será dada para nosotros, es porque nosotros nos convertimos a Dios. Otro, las almas tibias se volverán fervorosas, ojalá. Es decir, humiendo José a mi sahabe, humiendo a confesarse, humi de vez en cuando ante lleva. No, hay que ser, como dice el Señor, o frío o caliente. A los tibios los voy a vomitar, de yara. Antiguta. Penaco y ya, a mombota. ¿Por qué? Y porque tenés que decidirte. O decidirte verdaderamente en el seguimiento de Cristo. O si no, estamos perdiendo el tiempo. Si sos frío o calor, ¿verdad? Ni fu ni fa y se vea. Entonces el Señor dice a las almas tibias, les voy a devolver el fervor. Otro. Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Ojalá el que entra en esa sintonía con el Señor, ciertamente, que hace un camino de santidad y va a perfeccionarse poco a poco. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Así que, yarecoba hina, perecoba la venderoga, pemo por a mí la orecoa la inicho el cuadro o la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, pemo por a todo lo que tiene en su casa, Ama esa comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, vio me, la perecoya la vende santo. Entonces, cuando iré enseguida, veo tape yo la vende y me da estampita, vemos y hace. Pero tienen que tener, justamente porque ustedes tienen una misión muy importante, la de venerar el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí tienen que estar lleno del Sagrado Corazón de Jesús. A esa vez construir la vende capillas a tu hija y poná y le felicito. Ve que tú vea terminar, ve hoy por lo que veo. Pero ahí delante o no sé dónde, pe moyana vete tu chaponá, pe a mí se treí, pe Sagrado Corazón, tu cha, pe moyana, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que podamos
con esa imagen venerar, saber darnos cuenta el amor y la misericordia de un Dios. Bendeciré a las casas donde mi imagen o mi estampa sea expuesta y venerada. Ni la pereconte, sino que todos los días, aunque sea de ti, 5 minutos, peñembo a tu bebé, peñembo, aunque sea de ti, creo en Dios Padre, un Padre Nuestro y una Ave María y un Gloria. Con eso basta. Y llámenle a los hijos, llámenle a los nietos, ahí, en tu repisa. Pemoína. Bellapota, vio, ¿sí o no? Mamobia, sí, belleza. La vendero vara, bella vendero vasa y baitese. Dale, dale, fuerza, fuerza. Tenemos que ser devotos del Sagrado Corazón de Jesús y usted especialmente. Hay que moverse, hay que ser, dice fervoroso. Otro. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. Qué lindo esto, queridos hermanos. Esto ojalá todo, hasego anga, peale, añe, concentrapona. Porque yo como sacerdote tengo que predicar. Y dice, el que es devoto del Sagrado Corazón de Jesús, yo le voy a dar qué cosa. Que lo que él diga, o sea, lo que yo predico, mueva el corazón de aquellas personas que incluso están endurecidas en querer escuchar al Señor. Y como yo estoy en muchos lugares, sobre todo en la televisión, etcétera, Peisa, Hayevi, entonces ojalá, desde ahora ustedes me convirtieron. Hay cota de voto verdaderamente del Sagrado Corazón de Jesús. A pesar que yo hace mucho que realmente con el Sagrado Corazón de Jesús rezo. ¿Saben por qué? Porque mi mamá era justamente devota del Sagrado Corazón de Jesús. Mi abuela también. Y mi mamá era presidenta. Oigo que tiene grupo del Sagrado Corazón de Jesús. Pero ¿cómo era el grupo del Sagrado Corazón de Jesús? A ver. Pero no puedo creerlo. Vengo todito devoto, tiene que ser el Sagrado Corazón de Jesús. Justamente por eso. Y le voy a dar, dice, esa capacidad de mover aún el corazón más endurecido. Les voy a preguntar una cosa. A ver si conocen ustedes su barrio. ¿Cuál es la vende barrio? ¿Cuál vio? ¿Saben que ustedes conocen? Aquí a la capilla, a la misa, los domingos. Oh, paitebio, toda la familia, todito vienen aquí todos los domingos. Va, él anda pelleceche, no pellente maranose. Si pesan y ando bueno. Pero el Sagrado Corazón de Jesús dice, si ustedes son devotos del Sagrado Corazón de Jesús, ustedes van a ser misioneros de esa familia, viendo Usella, Benguaná. Van a ser el querigma, van a anunciar a Jesucristo. Y poco a poco se iñan del Sagrado Corazón de Jesús. Amos uta. Peña peto un. Peña pei corazón. Y que todos vamos a penerendú. Y para que formemos verdaderamente una comunidad. Queridos hermanos, necesitamos verdaderamente que nuestra comunidad crezca. Que nuestra comunidad se fortalezca. Bueno, hagan ya BM como tarea, darle vamos ahí, porque hoy 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Y ande ya lee 8. Así es que PMPJ Penderógame, PGKTC Internet, promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Habe completada la pendetarea. ¿Listo va? ¿Sí o no? Peañan de ya no debe bellena. Porque el sindicato vaya a controlar la penderoga de Pellapóvara. Quiero terminar simplemente porque hoy el Sagrado Corazón de Jesús es justamente ese corazón tan grande que nos ama, que nos quiere. Y por eso Jesús se queda en el altar como pan y vino. Se queda con su cuerpo y con su sangre. Apeando la Corpus Christi. Pero ¿por qué, queridos hermanos, Jesús eligió el pan y el vino? Porque el pan y el vino son los alimentos básicos, elementales. Con eso comenzó el hombre a alimentarse. Fue lo primero que el hombre descubrió. Hace millones de años cuando el hombre, antes pues comía los frutos nomás, ¿verdad? El hombre comía lo que había en la naturaleza. Apello pillarse que había sido cerca del fuego, o muy peo, muy amor, etc. Podía cocinar las cosas. Y lo primero que el hombre cocinó fue el pan. Eso es lo primero que el hombre inventó. Y después el jugo de la uva. Oye, yo soy, había ya, fermentar, o caumagato. Ay, Jesús mío, Dios mío. Bueno,
Pero esto quiere decir que ese es el alimento básico y elemental. El cuerpo y la sangre de Cristo hoy para nosotros significa el alimento básico de la vida cristiana. ¿Qué significa? El alimento básico de la vida cristiana. Entonces decimos, yo entro en común unión. En comunión. Entonces, ¿qué quiere decir? Entrar en comunión. Quiere decir que yo estoy de acuerdo con los principios y valores que el Señor me enseña a través de su palabra. No robarás. Entonces, ¿vos estás de acuerdo? Sí, no, hay que robar. Pero entonces, si vos robás y estás haciendo malas cosas, no podés venir a comulgar, porque entienden comulgañan de yarandi. De ella, todo lo contrario que te dice. Tenés que honrar padre y madre. Handé. De Icuasemba vende cine, Icuasemba vende ñatendelan de o lo que sea. O si no, juventud, mitaicuera y desobediente que pega que amó. Hey, poná y sigue y poná, mi hijo, cuídate. Anilan de juntaba ahí, anila y coejo pebenare cau, la ne amigo cuérane, ani y coejo ye droga. ¿Ande? Neon Railand de Sealand de Rujare ya por ella posea. Ay, cone acane. Y así. Ustedes hagan la lista, queridos hermanos, de todo lo que quieran, porque entrar en comunión con el Señor significa vivir los valores y los principios que el Señor nos enseña en su palabra. Y comulgar, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, quiere decir que eso nos da fuerza para que nosotros podamos vencer todo mal. Así que vamos a pedir en esta Eucaristía, hoy aquí en este sexto día, nosotros que estamos enfermos, entre comillas, enfermos espiritualmente. Nos falta siempre más conversión hacia Dios. Nos falta siempre arraigarnos más. Ya ni aprende veñan de ya tu uese, cutajatajaiza llevan de allá, poire llevan la pesa de no sé. Así tenemos que ser, pero prendidos a la gracia de Dios. Así es que vamos a seguir ahora nuestra Eucaristía y vamos a pedirle esta gracia especial. Primero para nosotros, para nuestra familia, aquí para nuestra capilla, y sobre todo para nuestra iglesia. Que así sea. ¡Viva el Sagrado Corazón de Jesús! Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora vamos a presentar nuestras intenciones. A cada intención respondemos, renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Por nuestra Santa Iglesia, a quien Dios encargó el cuidado de la Sagrada Eucaristía, crezca en bondad y santidad. Oremos. Por nuestros pastores, el Papa León, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que fielmente representen a Cristo en la consagración del pan y el vino. Amen verdaderamente al prójimo, oremos. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Por las autoridades nacionales y locales, se dejen alimentar con la palabra de Dios y se fortalezcan en la Sagrada Eucaristía para que sus buenas obras beneficien a todos, oremos. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Por los enfermos, afligidos, pobres y desamparados, reconozcan que Jesús, pan de vida eterna, es el médico que cubre toda indignidad, oremos. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Por nuestra comunidad, para que Cristo, pan de vida eterna, asista a nuestros corazones
y nos llene del amor y paz que se comparte. Oremos. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Por la paz del mundo, oremos. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar ahora nuestras ofrendas ante el altar. Llevamos al altar del Señor el pan que ha sido amasado con la fe del hombre y la bondad de Cristo. Llevamos el vino que Cristo ofrece como su sangre para reparar nuestros males y devolvemos la alegría. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de tu Hijo amado, de manera que en esta ofrenda te sea agradable hoy, al celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo, y sirva para reparar nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable para salvarnos. De su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por ese corazón abierto de salvarnos, pudiésemos nosotros beber con alegría de la fuente de la salvación. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana, 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 hosana en el cielo.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de todos nuestros hermanos que ya fallecieron, para que hoy puedan contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, pero con mucha fuerza en Duseina, ya en Duana, todo el paraguayo en Duana a través de la televisión, que venga tu reino ya de a través de esta oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, en nuestro barrio, aquí, en nuestra capilla, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Corderos de Dios que quita el pecado de este mundo,
ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, es cada día nuestro alimento de fe. Acerquémonos a recibirla con devoción. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento y del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Pan de vida, pan del cielo, oh misterio de bondad, quiere Dios bajo tu velo encubrir su majestad. Quiere Dios bajo tu velo encubrir su majestad. A Jesús atribulados pecadores acudid, quien resiste sus llamados, oh venid con fe, venid. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme
permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a escuchar entonces las indicaciones de nuestra comunidad. Ave María Purísima. Pecado concebida. Muy buenas tardes para todos. Primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí presente y de darle las muchas gracias al Padre Luis Cabañas por acompañarnos hoy y aceptar nuestra invitación. Así es que muchas gracias, Padre, y bienvenido a nuestra comunidad Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, muy amable. Bueno, prosiguiendo con nuestro novenario para la actividad de mañana, el séptimo día, mañana es lunes 23, nuestro tema va a ser esperanza para los privados de libertad y para las personas que padecen por consumos, dependencia y abuso de sustancias y otras adicciones. Mañana nuestra Santa Misa va a ser a las 19 horas. Va a presidir el Padre Enrique Pereira, párroco de la Parroquia Virgen de la Candelaria de Areguá, así es que están cordialmente invitados. El Santo Rosario vamos a rezar a partir de las 18 horas. Agradecemos también a los hombres valientes de la comunidad de Thompson por acompañarnos en el Santo Rosario y en la liturgia, a la comunidad San Juan Evangelista que también está presente, a la Legión de María y a la comunidad en general por el acompañamiento. Así que muchas gracias a nuestro coro también y le esperamos mañana para proseguir nuestro novenario al Sagrado Corazón. Amén. Bueno, yo también les agradezco sinceramente el hecho de que me hayan invitado. Aquí yo les pego a puente, a nivel ya por ahí gañé imita ese con. Oye, por otra la homilía con. Bueno, fíjense, pensai goina. Oye, sabio. Pega la ñande yarañeina, en vivo y en directo. Pe mañamila pendero are matecoa. Bueno, todo esto si ustedes quieren volver a ver, entren en Facebook. Facebook Pemoiñan de Yarañé y ahí va a aparecer la misa de hoy, con misa coa. ¿Entienden? Entonces mañana venderovare, ¿qué se va a predicar ya vean? Va a ver cámara, va a vender pillaba y tejina. ¿Entendiste? Bueno, entonces eso es para que ustedes también tengan un archivo de su comunidad. Les felicito porque veo que es una comunidad así numerosa. Si usted vea. Si usted las está ya ve la gente, pero ojalá que exista más todavía, como le dije hace rato, pero hoy belleza el entero este agua y lleva. Falta mucha gente. Así entonces, nosotros. Y había sido, en Boasamí se pea, la colita nomás. Hemos puesto a mí se pea. Ahí está. Había sido aquí detrás del programa. Ustedes tienen las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Da pelea la pende programa, pille. Ahí están las 12. O sea que la tareas de AQPM, en internet, no hace falta. Pero como el tema pende programa, ¿ve? Porque yo dije 8 nomás. Ustedes tienen la tarea de llevar en su casa los otros 4. Va, para lo prometer añadir Sagrado Corazón de Jesús. Si nosotros verdaderamente entonces, queridos hermanos, somos devotos y le pedimos esa gracia. Y ustedes tienen una misión muy importante porque se llaman Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, otra cosa. Este canal Ñandeyarañe, ¿cómo se mantiene? Porque cuesta mucha plata. Ñandeyarañe, los que tienen cable Tigo y Gatubella en el canal 25. Los que tienen Copaco pueden ver en el canal 472. Y después todo lo que tienen celular pueden ver en Facebook, pueden ver en YouTube, pueden ver en Twitch, pueden ver en Instagram. Y Gatubella, se sabe. Si por ejemplo allá y nave, entonces podemos ver y seguir
24 horas, ¿viste? Se ven ustedes niños ahí. Belleza vender vaina, ¿viste? Entonces, 24 horas de transmisión. Soy la palabra de Dios. Catequesis para los niños, catequesis para los adultos, estudio de la palabra de Dios, la misa, el rosario, la divina misericordia a las 3 de la tarde. Apesa. Telefuturo, la tele y Unicanal. Así es que de algún lugar, pesate que te la de Yarañé. Levanten la mano todo lo que alguna vez ya vieron ya de Yarañé. Ella igual a mí, iba a la cuenta, casi la gran mayoría. Un mí no me ponía a un de esa una bella castigada, que sigue mía y perezoso la vida cristiana. Bueno, les felicito, la gran mayoría veo que ya conocen ya de Yarañé. Bueno, y ahora yo les invito, esa camisa de la se alcancía, a ver, usted veñemos ahí, a veñemos ahí, es upi, ahí está. Esta es la alcancía de Yarañé, y él se va a poner allá en la puerta, y nadie va a salir. Ven, boteta se vamos, coño, ¿qué? A ver, no se mueve. Pense, meteta se amo y te. Bueno, queridos hermanos, ¿cómo nosotros mantenemos nuestro canal y todos esos otros canales también los programas que pagamos? ¿Cómo hacemos? Con el dinero que la gente colabora con nosotros. A través de auspicio. Si tienen empresas, si tienen algo que puedan hacer publicidad, no hay ningún problema. Nosotros no cobramos caro porque lo que queremos es simplemente mantener la evangelización, lo primero. Segundo, también nosotros tenemos padrinos. Los que quieran ser padrinos, miren ahí el número de teléfono que aparece en el canal y ustedes pueden aportar mensualmente lo que quieren. Hay mucha gente que aporta 10.000 guaraníes cada mes, 20.000, 50.000, 100.000, 1 millón, hasta 10 millones acepto. Listo. Más de 10 millones ya hay peligroso más para hacer prelaje. Así que, bueno. Así que lo mismo anota. Pueden darme nomás también, no hay problema. Ya recibí. Bueno, y lo tercero es justamente lo que le estoy diciendo. Colabora de alcancía y así nos ponemos ahí en la puerta. Y los que quieran libremente, ciertamente, los que puedan y los que quieran, colaboran para que nosotros podamos seguir evangelizando. Nosotros nunca le pedimos así para televisar, todo eso no le pedimos a la gente, solamente con la colaboración que la gente nos va dando. Y la gente es muy generosa y por eso agradecemos a Dios, porque eso es lo importante, que nosotros seamos comunidad para mantener también la evangelización siempre. Bueno, así que queridos hermanos, de nuevo muchísimas gracias por esta invitación y espero que nos volvamos a ver lo antes posible. ¿Listo, va? Aníguen añaron un año y llegan al coche y ya llegan al Sagrado Corazón y no llegan. Porque ustedes, da yo a ver. No, les digo nomás, cuando quieran, ahí estamos siempre con Ñande Yarañé para poder evangelizar. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra última oración y después al final vamos a formar aquí fila de 1. Los que quieran recibir, les voy a hacer la imposición de la mano para todos. Libremente los que quieran se pueden acercar al final de la misa mientras vamos cantando con el coro. Oración final. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor que hoy hemos recibido en la solemnidad de Corpus Christi nos haga fervorosos en la caridad, para que atraídos siempre por el corazón de tu Hijo Jesús, sepamos reconocerlo en nuestros hermanos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Viva el Sagrado Corazón de Jesús. Viva, viva Cristo. Viva Corpus Christi. Y viva nuestra comunidad. Viva. Fuerte aplauso para nuestra comunidad del Sagrado Corazón de Jesús. Quiero decir que sí, como tú, con fuerza. María, como tú, un día como tú, María, quiero decir que sí.
sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Luego estaré con Él como tú